caballeros, bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos con nuestra serie de argumentos a favor de la existencia de Dios, a través de los cuales estamos viendo que es razonable creer que Dios existe. Cada una de estas evidencias por sí sola no tiene mucho peso, aunque desde luego son válidas y ciertas. Sin embargo, todas juntas forman una defensa sólida y poderosa, por lo que se podría seguir negando la existencia de Dios solo decidiendo voluntariamente hacer caso omiso de estas. De manera que si no has visto los argumentos anteriores, te animo a verlos para que así puedas tener un conjunto de evidencias imparables. Muy bien, las evidencias que hoy veremos se basan en el argumento del Jesús histórico. Y esto se basa en que a lo largo de la historia podemos ver que hubieron varias personas que destacaron y que provocaron un impacto y cambios entre las civilizaciones. El astrofísico estadounidense Michael Hart escribió en su libro una lista de las 100 personas que según él han sido las más influyentes en la historia de la humanidad. En su lista aparecen individuos como Mahoma, Isaac Newton, Confucio, Pablo de Tarso y Jesucristo, entre otros. Aunque si actualmente todavía hay personas que no creen que Jesucristo existió de verdad, estas son personas que solamente repiten algo que escucharon sin tener un conocimiento real. De hecho, los eruditos históricos más reconocidos en todo el mundo afirman que existió realmente, y esto se puede corroborar con fuentes bíblicas y extrabíblicas. Y la cantidad de estas fuentes es tan grande que es posible reconstruir el ministerio, los milagros y la muerte de Jesús basándonos solo en documentos que no tienen nada que ver con la Biblia y que no tienen ninguna simpatía hacia ella. En total hay unas 39 fuentes históricas muy tempranas y también independientes entre sí, es decir, que no recurren la una a la otra y que registran la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. Además del Nuevo Testamento, visto no en términos religiosos, sino históricos, y solo estos son 27, tenemos el Talmud, las antigüedades judías, el Corán y algunas obras escritas por autores romanos, como Anales, Carta a Serapión, Vidas de los 12 Césares, Carta a Trajano, la narrativa de Luciano Samosata, la historia, el escrito de Celso y a nivel arqueológico el osario de Jacobo, que es un ataúd del siglo I después de Cristo que se encontró con la inscripción que fue determinada auténtica que dice: aquí residen los huesos de Jacobo, hermano de Jesús. Las evidencias históricas y arqueológicas que tenemos sobre Jesús de Nazaret son tantas que solo se pueden llegar a dos conclusiones: o Jesús existió realmente o no importan las evidencias, yo opino que nunca existió. Ahora bien, una vez que hemos determinado que Jesucristo existió de verdad, entonces echemos un ojo a dos puntos muy importantes. El primero tiene que ver con las decenas de profecías que se cumplieron en Jesucristo. El astrónomo y matemático Peter Stoner hizo un cálculo de las probabilidades que habrían de que tan solo 8 profecías pudieran cumplirse en un solo hombre. Y el resultado que él publicó en su libro es increíble. Las probabilidades son de 1 en 10 elevado a la 17, o sea, de 1 entre esto de aquí. Ahora bien, piensen que se cumplieron, como decía, decenas y decenas de profecías en Jesús, aproximadamente unas 300. Ya no estamos hablando de 8, sino de decenas, decenas y decenas, que en términos de estadística significa imposible. Para que puedas hacerte una idea, sería como si una misma persona pudiera ganar la lotería mundial decenas de veces. O sería como si el paso de un huracán en un aeropuerto, en vez de destruirlo todo y dejarlo todo hecho pedazos y destrozado, fuera montando varias partes entre sí hasta al final dejar así montado un avión como podría ser quizás un Boeing 747. O sería como si pudiéramos encontrar una mujer sin madre para no tener que aguantar a la suegra. Muy bien. El segundo punto, en cambio, tiene que ver con el movimiento que empezó aquí en la tierra después del regreso al cielo de Jesús. Estamos hablando de la iglesia. Los primeros cristianos estuvieron dispuestos a ser perseguidos, encarcelados,
torturados y asesinados brutalmente por no negar su fe en Cristo y por no dejar de hablarles a las personas de él. El pseudo historiador John Fox escribió en el siglo XVI una obra maestra acerca de los mártires de la fe. En su libro, después de una cuidadosa investigación, relató cómo murieron millones de cristianos desde los apóstoles hasta los creyentes del siglo XVI. Y en esta gran obra se relata tan bien lo que tuvieron que sufrir esas personas que se hace realmente imposible no admitir que Jesús vivió, predicó y resucitó, puesto que nadie estaría dispuesto a pasar por lo que esas personas pasaron, y muchos hoy en día siguen pasando, si la existencia de Jesús no fuera cierta. De manera que la existencia de Jesús pone en evidencia la existencia de Dios, puesto que él afirmó ser Dios, y sus seguidores casi 2000 años después lo siguen afirmando. Muy bien, ahora pero préstame atención así como nunca has prestado atención a una persona hablando por YouTube sobre toda la faz del planeta y en todo el universo. Dios me dijo que te diga que Él quiere mostrarte su gloria. Por lo que entonces te bendigo en el nombre de Jesús para que así se cumpla su propósito en tu vida. Pero esto no es suficiente. Tienes que seguir unas instrucciones para que esta bendición pueda hacerse efectiva y así puedas ver su gloria en tu vida. Muy bien, 1. Tienes que darle prioridad al reino del Señor. Tienes que vivir una vida justa. Tienes que entregarle tu cuerpo a Él. Y esto puedes hacerlo manteniéndote lejos de cualquier práctica que pueda ensuciar tu cuerpo con el pecado. Y 4. Tienes que dejar que Dios transforme tu manera de pensar. Y esto puedes hacerlo concentrando tus pensamientos en Él todo el tiempo. Así que si haces esto, te doy mi palabra de que verás la gloria de Dios en tu vida. No sé de qué manera, porque esto Dios se lo reservó para sí, pero te doy mi palabra de que la verás. Por lo que bendigo otra vez tu vida, tanto la parte espiritual como la parte terrenal, para que así puedas ser siempre más como Jesús. Así que de esta manera terminamos el vídeo de hoy y como siempre te esperamos la próxima semana con otro argumento y más evidencias. Esto se pone siempre mejor. Que Dios te bendiga.